Me comunican por línea interna que Javier Sierra y sus fotos son trending topic. Han llegado ahí a lo más alto de la psique colectiva porque son muy curiosas. Yo no sé si Javier acaba de asimilar, me parece que está un poco frío todavía. Ha tenido un ovni delante del objetivo y todavía no acaba de creérselo. Pase lo que pase, Javier, para nosotros ya será el ovni verde sobre Shanghái, ¿eh? Desde luego. Que es como muy romántico. El dragón de Jade. El dragón de Jade. ¿Por qué no nos vamos con mensajes rápidamente en esta especie de borrasca sobre China, de temas, de información, de datos, de cómo está el patio de un mundo hermético? Y ahora enseguida cambiamos el rumbo con otras cosas. Carmen, central informativa, mensajes. Pues vamos con algunos de esos mensajes, como el de Kini Moreira. Dice, está claro que dominarán el mundo, incluso dominan hasta la fabricación. Si os fijáis, casi todo está hecho en China, zapatos, aparatos electrónicos. Clarissa Vázquez nos escribe desde Buenos Aires, nos dice que trabaja con niños en una escuela donde hay gran cantidad de alumnos chinos. No es solo que nosotros no los conozcamos, ellos también son muy celosos de su cultura. Traté varias veces de que me contaran lo que hacían los sábados en la escuela china y nunca logré ni una sola palabra. Y hablo de niños de 7 años, se reprenden en chino entre ellos cuando alguno va a contar algo. Me llama mucho la atención. O sea, como guardianes de su propio secreto. Efectivamente. Y eso que son niños de 7 años, nos decía. Nos dice, lo que se refiere a Javier es similar a Twitter, pero equivalente a Facebook, el Weibo que hablabas. No está en red, sino Renren. Respecto al acceso, es que nos lo encuentra un español que está en China, que nos escucha desde allí a través de Internet. Ah, qué bien. Y dice que tiene razón en el tema del bloqueo, aunque sus redes y sus programas, aplicaciones y redes sociales van muy rápido. Bueno, espero que el gobierno chino ahora no banee a Milenio 3 después de esto, pero gracias a todos los amigos de China, a esa chica muy en especial que se levantó en la conferencia de Javier y dijo que era seguidora del programa, que nos escuchará no sé cuándo ni cómo. Esto es como la física cuántica, el espacio y el tiempo empiezan ya a no importar, porque yo no sé cuándo nos escuchará, pero sé que lo hará. Así que gracias por estar ahí, desde ese mundo mágico que es China. Pues mira, Peri nos decía además que se trata de que con sus alternativas lleguen a creer que es básicamente lo mismo, sin echar de menos el resto de publicaciones que no ven. Respecto al acceso por proxy o VPN del que habláis para saltarnos la gran muralla de Internet, es mucho más común de lo que comentáis, y sobre todo en Pekín y otros núcleos como Shanghái o Shenzhen. Hay muchísimos usuarios en Facebook e incluso gente tuiteando, consultando por curiosidad. Qué curioso término, ¿eh? La gran muralla de Internet que se la saltan. Nos dice DGP, China, si no domina el mundo en breve es porque no quieren, creo yo. Un país que trabajan como las enfermedades. Cuando te das cuenta tienes infectados los mercados. Diego Brito, ¿opinas sobre ese ovni fotografiado por Javier? El avión invisible estadounidense B-2 Spirit, que es un bombardero, tiene una forma muy similar. ¿Está ahí por Shanghái? Sí. Hombre, es un sitio que desde luego a los americanos les tiene que estar interesando en estos momentos, seguro. Pero quién sabe si a alguien más. Ismael Miguel dice, a mí me parece una cometa que se puede comprar a través de Internet con el nombre de Cometa Lightfly. Cometa Lightfly, Javier. Eso es. Bueno, de hecho, Guillermo León recibió también el vídeo de esta información que poníamos al principio del programa del mes de octubre, donde se habían visto y filmado algunas de estas cometas con luces LED para poder establecer las comparaciones. Y desde luego no era comparable ni por tamaño, es decir, no existe algo con ese tamaño tan colosal como para verlo a la distancia a la que yo lo vi, ni tampoco por el tipo de reacción de las luces. En principio, esa teoría, que sería la más racional y la más inmediata, creo que no se aplica, o al menos no se aplica de manera convincente a este caso. Oye, ¿qué sentiste al darle al disparador? Pues mira, estaba más bien preocupado porque la cámara hiciera las fotos rápidamente, que la sensibilidad de 1600 ASA fuera suficiente para captar la imagen sin moverla demasiado, sin distorsionarla. Es decir, que mi preocupación en ese momento era más profesional. No terminaba de entender que hubiera algo extraño ahí, de verdad. Mi cabeza estaba en otras cosas, tenía una entrevista con un señor pendiente al cabo de unos minutos, venía de otro tipo de discurso, de otro tipo de encuentro, no figuraba en mis planes en absoluto encontrarme con un ovni, pero es que ellos nunca aparecen en los planes. Claro, es que nunca aparecen en los planes, y ya puedes llevar a la NASA entera a un lugar donde se ven muchos ovnis, donde se han estado viendo ovnis, puedes tener el mejor aparataje del mundo
y seguramente no ocurrirá nunca nada. Y solo en lo más inesperado y en el momento más quizá fuera de guión es cuando ¡pim! Yo me llevo dos mensajes, uno muy particular y es el del recordatorio, es decir, que el misterio siempre está ahí. Y el segundo mensaje que me llevo es que el misterio es universal, está en todas partes. No importa si estás en Shanghái, si estás en Tijuana, México, o si estás en cualquier otro lugar del mundo que he pisado en este último mes, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque el misterio te va a encontrar. Qué música más extraordinaria que pone Geray Martínez Vangelis. Madre mía, qué recuerdos. Mañana, por cierto, tenemos un debate muy fuerte en Cuarto Milenio sobre pirámides, pero hay algo sobre el cosmos, con músicas muy especiales, el alma o la mente del cosmos, que me gustaría que vieseis. Porque quién sabe, uno de nuestros ya científicos de referencia, que hemos dado a conocer y queremos seguir dando a conocer, Bernard Españat, hablaba de esa realidad velada, ¿no? ¿Quién sabe si desde esa realidad velada... Bueno, él dice que sí, que nos mandan mensajes. ¿Quién sabe si estas formas, si esto que he visto a Javier Sierra, quién sabe, digo, es una de esas señales que quiere en mitad de la noche, como proviniendo de un mundo imposible, pero que está y teje el mundo visible, decirnos algo? Después de los mensajes, después de la información de todos nuestros amigos, después de sus opiniones, que son muchas, y luego daremos más porque parece que ha habido un gran eco, el asunto de China es normal que muchísima gente lo vea con recelo, porque es cierto que el impacto tremendo a nivel de economías, por ejemplo, en muchos lugares de España, me estoy acordando de los zapateros de Elche o de tanta otra gente, ha sido traumático. O sea, ha habido, en un principio, yo no sé cómo está el patio ahora, pero ha habido comunidades que era como si entrase un elefante en una cacharrería, y imagino que también eso está muy dentro. Pero ampliemos perspectiva y conozcamos un poco más, ¿no?, este gigante, porque vamos a tener que conocerlo sí o sí. Esa es la impresión que tenemos. Vamos ahora con otra historia, cambiamos de rumbo. Os prometíamos una dramatización, y en este programa viajamos de China, ahí es nada, al siglo XVII, a España, porque seguramente muchos conozcáis algo. Se ha hablado en alguna ocasión en Milenio 3 del tema de la xenoglosia. En el fondo, quizá una facultad perdida del hombre, una facultad de la mente humana, quién sabe, la capacidad de sorpresa, decía Javier Sierra, en el propio cerebro también. A día de hoy, por lo que sabemos, Javier, los estudiosos del cerebro, a nivel fisiológico, no acaban de entender cómo las sustancias se convierten en pensamientos. No acaban de entenderlo. Por mucho que nos cuenten y que creamos saber las cosas, la realidad es que el cerebro sigue siendo tan desconocido, a pesar de que lo mapeemos y lo controlemos como con un satélite, como siempre. No sabemos el milagro de algo químico, biológico, que se convierte en pensamiento, en conciencia, con toda su complejidad. Quizá esta historia, viene a colación, ocurrió en Villafranca de los Barros, Badajoz. Quizá esta historia sea un ejemplo, se podría ver así, no de algo diabólico o divino, sino de las extraordinarias capacidades de la mente humana desde siempre. Solo cuando las demostraciones son tremendas, acaban, imagino, en legajos. Y esta historia es una historia a la que Diego Marañón ha puesto final, porque no se conoce el final. Se conocen los hechos, no el final de una madre y una hija. Diego lo ha recreado, lo ha reinventado para todos vosotros, basándose en los documentos reales. Enigma histórico, expediente X español del siglo XVII. Y yo recuerdo con mucha emoción cuando se encontró un manuscrito que ponía hechos sobrenaturales en la pared, empotrado y escondido, de la parte superior del archivo histórico de Villafranca de los Barros, en Badajoz. Porque yo acudí allí a encontrar el documento, y me leyeron el documento y fotografié el documento. El documento es una historia de novela, que con el equipo de producción de la cadena SER hemos querido que reviváis. Es otra de las dramatizaciones. Viajemos en el tiempo ahora. Facultades de la mente o algo más terrible. El hecho ocurrió así, y Diego simplemente ha podido poner ese punto final, esa posibilidad. Vamos a disfrutar. Vamos en busca del llamado expediente de Villafranca.
La cadena SER presenta El manuscrito de Villafranca. Una figura menuda y vestida de negro ascendía por la empedrada travesía del Aceituno aquella apacible mañana de 1671. La herrumbrosa aldaba de la puerta de la capilla de Nuestra Señora de la Coronada se había templado a causa del intenso calor que azotaba al pequeño pueblo extremeño. Buenos días, don Cosme. Hola, María. Me alegra verte, hija. Gracias, padre. Le confieso que vengo algo inquieta por los rumores que rondan por el pueblo. El rostro del sacerdote se demudó instantáneamente. Sí, ya imagino. ¿Qué has escuchado? Parece que las campanas sonaron solas a medianoche. Dígame, padre, ¿es cierto? No puedo sino confirmarlo, hija. Por 3 veces. Yo mismo lo escuché. ¿Pero cómo es posible? En verdad es algo que escapa a mi entendimiento. Pero don Manuel, el señor alcalde, puede dar fiel testimonio de que tal prodigio aconteció realmente. Él mismo, junto a don José, el alguacil, se encontraban en el exterior de la ermita cuando las 3 campanadas rasgaron el silencio de la noche. La mujer escuchaba ensimismada el relato del inexplicable suceso acontecido la noche antes. ¿Quizá algún intruso? No. Al sentir el alboroto me compuse de inmediato y junto a ellos y otros vecinos registramos la ermita palmo a palmo a la luz de unas velas. Que el Señor me lleve si no estaba cerrada conciencia. Nadie había dentro y no corría ni una brizna de aire fuera. Dime, María, ¿no alcanzaste tú a oírlo? Bien sabe Dios que no, padre. La niña ha estado inquieta últimamente y yo caí rendida al poco de anochecer. Pero dígame, ¿qué cree usted que augura este milagro? Lo ignoro, pero barrunto que nada bueno ha de traer. Dicen los viejos que el tañir de campanas malditas nunca ha sido cosa baladí. Habremos de confiar en la providencia entonces. En fin, padre, yo venía a solicitar su beneplácito para bautizar a la niña. Ah, así que ¿es eso lo que te ha traído aquí? Así es. Mi Antoñita tiene ya 3 meses y no quisiera dejar pasar más tiempo. La gente, ya sabe, empieza a murmurar. Y por lo que sé no les falta motivo. ¿No es así, María? ¿Qué quiere decir? Bien lo sabes. Lo mismo que el rumor del milagro ha llegado hasta tus oídos, a los míos han llegado otros no menos preocupantes. Padre, yo... No me andaré con rodeos. ¿Es cierto eso que dicen? ¿Que escuchaste llorar a la niña cuando aún la llevabas en tu vientre? ¿Por qué lo has mantenido en secreto hasta ahora? ¿Acaso desconoces que es un fúnebre presagio? Contesta, María. Sabes que te aprecio. Desde que murió Rodrigo solo ha sido mi intención ayudarle. La vida en Villafranca no es fácil para nadie. Como tampoco había de serlo en Olivenza para que decidierais asentaros aquí. Pero para una mujer viuda... ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué se supone que he de hacer yo? Dígame, padre. Está bien. No penes, hija mía. Nada más lejos de mi intención que mostrarte el camino hasta las mazmorras del Santo Oficio en Toledo. Bien. Sea. Fijaremos la fecha del bautizo para el 1er domingo del mes próximo. Trae a tu pequeña y que su sonrisa nos ilumine, que falta nos ha de hacer. La mujer abandonó la ermita con cierto alivio al comprobar que contaba con el discreto apoyo de don Cosme. No en vano, los ecos de acusaciones ante el Tribunal de la Inquisición de Llerena y de los castigos que la institución aplicaba eran moneda habitual por aquellos parajes extremeños. María volvió sobre sus pasos hasta la casa de su primo, don José de Rivera Padua, médico del pueblo. El hombre había procurado cobijo a la joven y a la pequeña Antonia tras la prematura muerte de su marido. El día transcurrió con normalidad hasta que las tinieblas de la noche prepararon el camino a los malos augurios que sobrevolaban el pueblo. En una de las estancias de la casa, alumbrada tan solo por la pálida luz de un cirio, María y su hija reposaban apaciblemente sentadas en un viejo sillón. Mira qué tranquilita está, José.
¿No se te figura que cada vez se parece más a madre? Puede que sí, puede ser. He de salir un momento, María. ¿Dónde demonios habré puesto mi capa? ¿A dónde te diriges? Mira que hace rato que ha caído la noche. Como que son ya casi las 8. Pero he de ir a reconocer a doña Teresa. Parece que ha empeorado. Tú deberías recostarte y descansar, pues mucha es la faena que nos espera mañana. Isabel y yo te despertaremos con la amanecida y nos llegaremos los 3 hasta... Oh, ¿qué te pasa a ti ahora, ángel mío? ¿Qué tienes? María, fíjate en su carita. Tiene el rostro encarnado. Señor, es verdad. Y está toda rígida. Antoñita, ¿qué te ocurre? ¿Por qué te agitas de ese modo? ¡Antonia! La pequeña movía con violencia sus extremidades en todas direcciones ante los atónitos ojos de sus familiares. El terror, sin embargo, no apareció hasta que la niña, con lentitud, comenzó a erguir su cabeza, a estirarse en un movimiento del todo antinatural. José, ¿qué le pasa? ¿Qué diablos le pasa a mi hija? ¡Déjala! ¡Suéltala ahí! ¡Suéltala, te he dicho! Acto seguido, como por instinto, los 2 adultos se alejaron de la mesa de madera. Sobre ella, mirándolos fijamente, estaba la niña con sus 2 ojos muy abiertos y la boca esbozando una risa que helaba la sangre. Poco a poco se colocó a gatas, intentando ponerse de pie. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué? ¡Latín! ¡Es Latín! ¡Ha hablado! ¡El buen Jesús! ¡Dios nos quiere castigar! Esto no tiene nada que ver con Dios. No mientes al Señor, pues esto no es cosa suya. Hija, ¿qué has dicho? ¿Qué encantamiento tienes? Hija mía, por todos los santos. El verbo se hizo carne. Por Dios, José, ve a llamar a don Cosme. Pide ayuda, que venga alguien. ¡Hija maldita! ¡Mi maldita! ¡Ayuda! ¡La niña ha hablado! ¡La niña ha hablado! Antonia Batista, de 3 meses de edad, continuó forcejeando con movimientos antinaturales durante varios minutos, tal y como se recoge en el informe redactado por las autoridades. Fueron muchos los testigos que llegaron a tiempo para comprobar cómo la pequeña se agitaba. Su carita se había transmutado súbitamente en una mueca llena de ira. Tras aquellos instantes de tensión y desconcierto, fue apaciguándose hasta que recuperó su tranquilidad habitual. En la ciudad de Llerena, a 15 días del mes de junio de 1672, estando el señor inquisidor don Álvaro Guerra de Bolaños en la sala del Santo Oficio, mandó traer a ella de las cárceles secretas a María Batista, viuda de Rodrigo de Sequerra, vecina de Villafranca de los Barros. Dijo ser de edad de hasta 30 años y dio su genealogía diciendo que era cristiana y madre de una niña de 3 meses de nombre Antonia. Recluida bajo juramento, prometió decir y declamar verdad de lo que supiese acerca de lo que le fuese preguntado en esta audiencia por la determinación de su causa de encantamiento diabólico de su hija. La dicha María y su hija fueron presas y con secuestro de bienes y hechos sus ritos y ceremonias en esta audiencia, no confesó cosa alguna. Conclusa su causa, fue votado en que las susodichas fuesen puestas en tormento. Tornado a ver su proceso en consulta, se votó que ambas fuesen admitidas a conciliación en forma de auto de fe público, en que primero y ante todas cosas fuesen puestas y se prosiguiese con ellas el tormento in capum alienum, según pareciese a los señores inquisidores. Las palabras que salieron de la garganta de la pequeña Antonia Batista fueron interpretadas como una profecía sobre los males que se avecinaban sobre la monarquía hispánica. Domus austriaca conterent capuntum. La casa de Austria enloquece. En efecto, Carlos II, apodado el Hechizado,
sería el último rey de la dinastía de los Austrias. Fue mandado dar varias vueltas al garrote y la daga dijo: «Ay, desdichada de mí, no tengo más que decir». Fue mandado dar una vuelta más, expirando la condenada entre ahogos y su hija endemoniada a continuación. Si para cumplir y ejecutar lo contenido en este nuestro mandamiento se tuviese necesidad de favor y ayuda, exhortamos y requerimos, so pena de excomunión mayor, latae sententiae, trina canónica y 10 ducados para los gastos extraordinarios del dicho santo oficio. Fecha en Llerena, a 15 días del mes de junio de 1672. Mientras ascendía uno a uno los empinados peldaños de la escalera de caracol, don Juan Mateos, el archivero de Villafranca, sentía cómo aquellos legajos se hacían más y más pesados. Con la única ayuda de la pálida luz procedente de un llameante candil de aceite, recorrió la escasa distancia que lo separaba de aquel depósito de historias olvidadas. El viejo escribano apoyó por última vez las 30 hojas manuscritas con el registro de lo sucedido en una mesa situada al lado de la polvorienta estantería, donde se apilaban papeles que empezaban a amarillear. Y empapando su pluma con algunas gotas de tinta, procedió con mano temblorosa a identificar aquellos extraordinarios documentos. Hechos sobrenaturales. El archivero cerró los ojos una última vez y balbuceó una rápida oración, encomendándose quién sabe a qué. Cuidadosamente arrancó las últimas páginas con la intención de que no quedase constancia del terrible final de María y su hija, y procedió a retirar uno de los ladrillos que revestían la pared. Allí, en el improvisado hueco lleno de polvo y telarañas, don Juan Mateos depositó el informe judicial que atestiguaba la realidad de uno de los primeros y más extraordinarios expedientes X españoles. Una historia real, un expediente X español, quizá uno de los primeros. Yo encontré también ese documento, 1999. Las archiveras lo rescataron de ese emparedamiento. ¿Por qué? Faltaban las últimas páginas. Nunca sabremos qué pasó con Antonia y su madre, Antoñita Batista. Diego Marañón, utilizando toda la verdad, simplemente ha puesto un final dramático, eso sí. En la voz de José María del Río, genial como siempre. Ana Isabel Rodríguez, Ignacio Gijón, Roberto Cuadrado, Sandra Jara y Aparicio Rivero. Gracias a todos. El montaje de Alfonso Sanz y la coordinación de Mariano Revilla. Espero que os haya gustado. Es un auténtico honor trabajar con profesionales de vuestra talla. El equipo de producción de la cadena SER para hacer que nos reencontremos con los expedientes X españoles. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Algo tuvo que ocurrir en esa localidad, Villafranca de los Barros, algo muy gordo, porque en ese expediente estaban todos los nombres, los testigos, los médicos, los jueces, los alcaldes. Algo tuvo que pasar y se tomó como una profecía. No es el primer caso, pero quizá, Carmen, sí el más documentado, tú que has investigado otras historias de xenoglosia o glosolalia, pero muchas veces, ¿verdad?, las biografías cuentan historias y resulta que en España, en nuestra tierra, tenemos quizá, en mi opinión, el dossier, el expediente más espectacular de todos los tiempos. Pues la verdad es que sí, sobre todo por ser una niña tan pequeñita, porque en la mayoría de los casos se puede confundir, o muchas veces los científicos opinan que puede tratarse de criptonesia. La criptonesia es el recuerdo de un idioma extranjero
en los primeros años de vida que sin tú saberlo se queda en alguna parte del cerebro y en determinado momento por algo lo revives e incluso puedes hablarlo o escribirlo. Pero en este caso, como bien decía Siker, era una niña de pocos meses que ni siquiera podía hablar, con lo cual menos en latín, con lo cual estaríamos también ante un caso de posesión demoníaca, que la mayoría de poseídos hablan en lenguas extrañas que no han aprendido ni conocían. Hemos visto casos de exorcismos donde contestaban perfectamente al cura, en latín, por ejemplo. Pero también los científicos están yendo hacia vidas pasadas. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson es uno de los más respetados científicos que está estudiando el caso de xenoglosia. Es más, desde el año 74, en que publicó su libro Xenoglosi, pues lleva toda la vida estudiando uno a uno esos casos. A ver, Carmen, una cosa importante, que es la sorpresa que yo me estoy llevando constantemente, que hay científicos que han dedicado su teoría científica, su tesis, a cosas que nos parecen increíbles como la xenoglosia. Sí, efectivamente, porque lo relacionan muchos de ellos con vidas pasadas. Y por ello, bajo estado de hipnosis, empiezan a hipnotizar a las personas y en gran parte de ellas hay un cambio total de la voz y de personalidad. Uno de los casos que estudió era el de una mujer americana, Rosemary, de 37 años, en estado de hipnosis, empezaba a hablar con fluidez en sueco. Es más, podía escribir cartas y cualquier cuento sueco que no sabían muy bien a qué pertenecía. Llegaron hasta tal caso, Iker, en este doctor, que durante 8 años esa mujer fue estudiada no solo por él, sino por otros médicos e incluso lingüistas. Y todos decían que esa mujer en algún momento, no sabían si de otra vida o en alguna parte de su cerebro, tenía que haber aprendido sueco, porque era imposible que alguien sin ningún conocimiento de ese idioma hablara y escribiera de esa forma. Uno piensa que la xenoglosia pertenece a esto, al siglo XVII, y se sorprende como casualidad o detalle de que en la historia hay legajos de este tipo y piensa, evidentemente, en la mentalidad de esa época. Luego, como en tantas cosas, y espero que el 2012 sea una buena plataforma para contaros historias, porque yo sé que me han escrito muchas personas, Santi, Javier, muy inquietas por una especie de cosas que comenté diciendo que íbamos a cambiar el rumbo y demás. Milenio 3 va a seguir siendo Milenio 3, no hay ningún problema, pero que tenemos necesidad de contar cosas que no conocíamos, de aprender, de estudiar y de meterlas en este gran cajón desastre que es nuestro programa, porque nos vemos impelidos a ello, porque tenemos esa necesidad, porque queremos sorprendernos con cosas como que ha habido científicos de prestigio que han dedicado parte de su vida a la xenoglosia y a otros muchos misterios. Y aquí Javier, y aquí Santi, xenoglosia, cerebro y lo que sea, la engañifa es de tal nivel. Engañifa, ¿a qué me refiero? A que nos hacen creer que la ciencia solo se ocupa de lo objetivo y medible, y eso es una de las mayores mentiras que se han contado en la historia. Hay científicos que ya están en la vanguardia hace muchas décadas, muchísimas. Bueno, los tiempos están cambiando mucho. Hasta hace una década o dos realmente había pocas posibilidades de acceder a cierta literatura que se publicaba en el extranjero. Ahora, gracias a Internet, todo esto está cambiando. También hablamos más idiomas que los que se hablaban antes y por lo tanto accedemos a informaciones que nos cambian la perspectiva. Y yo creo que sí que es una buena idea, un buen punto de partida para el 2012, que ya hemos dado de alguna manera el paso esta noche, quitarnos esa visión europeocentrista, empezar a ver qué se está haciendo en otras latitudes y aprender y fascinarnos con ello. Porque además ese antropocentrismo muy occidental e incluso muy de la mentalidad científica mediocre, no hablo de la ciencia en general que es amplísima, sino de la ciencia reduccionista al máximo, es decir, la que dice que o se toca o no es verdad, que es una cosa inconcebible para científicos de gran nivel mundial, la sensación de que ha habido un gran embudo y que solo nos llegan ciertas informaciones. Por ejemplo, hay del científico que se meta en estos temas, no, claro, en España, pero en el resto del mundo no, aunque ese será otro tema del que hablaremos y del que daremos luz. Ahí, revisando los libros que tengo sobre xenoglosia, sobre el hablar lenguas extrañas, he encontrado un documento de la Sociedad para la Investigación Psíquica donde hablaban también del caso de una joven inglesa, era de Blackpool, en 1931, es el año en el que se recoge esa noticia. Ella comienza a hablar de un día para otro en un antiguo dialecto egipcio, hasta tal punto que llaman a un egiptólogo, a Hubert Hume, y ella delante de ese egiptólogo escribe 66 frases
en un lenguaje perdido de los jeroglíficos. Habla una lengua, decían, que no se había escuchado fuera de los círculos académicos durante miles de años, con lo cual son fenómenos con nombres y apellidos estudiados por científicos que están ocurriendo pues desde hace muchos años. Incluso un niño de 10 años, indio Igarot, en Filipinas, que en el año 1993, empieza a comunicarse en zulú. Tuvieron que llevar a gente, a traductores de todas partes porque no le entendían a este pequeño. Bueno, y ese caso de Croacia, de hace tan solo unos meses, hablamos con el hospital de esa mujer que empezó a hablar alemán. Son facultades de la mente, son percepciones completamente desconocidas y da la impresión de que, como son hechos difícilmente repetibles, son como anomalías, se quedan ahí. No importa que no conozcamos el final de esta historia, que no sepamos si se trata del eco de una vida pasada, de memoria celular, de conexiones con el inconsciente colectivo, no importa. Pero de todo eso hay que hablar. Exacto, Javier. Lo importante es investigarlo, estudiarlo y formularse las preguntas. Algún día llegaremos a las respuestas. De todas formas, qué importante, a raíz de lo que hemos hecho esta noche, es conocer otras culturas y respetarlas. Fíjate que estos casos, dependiendo de en qué cultura se produzcan, pueden tener consecuencias dramáticas, como la del relato. Aquí en Occidente te podía llevar por muy bebé que fueras a la hoguera. Pero porque estaba relacionado con el demonio, Santi. Efectivamente, pero en una cultura, por ejemplo, como es la hindú, donde la reencarnación forma parte pilar de la cultura y de la religión, estos casos siempre se han visto como algo natural. Es decir, es que no llamaban ni la atención, como mucho era comidilla del pueblo. Y tampoco era una cosa que fueran las vecinas a ver mucho a la niña. Que la niña pues ha hablado en otro idioma pues porque se acuerda de su vida anterior. Con lo cual, muchas veces la cultura en la que nos educamos a la hora de percibir la realidad, de percibir los fenómenos, es determinante. Bueno, eso de igual podemos hablar, no sé si nos quedarán unos minutos, pero es un tema interesante. Igual podemos hacer unas propuestas para el 2012. De momento lo que hacemos ahora, si os parece, es conectar rápidamente con algo semi-prohibido en algunas páginas o baneado en China, pero que aquí está bullendo información constantemente. Cronista de la red, Diego Marañón, Milenio Red. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Se trata posiblemente de la webcam más espectacular de todas cuantas han pasado por esta sección, por el lugar escogido para emplazar la cámara y, como no, por lo que nos muestra. Hablamos de la señal en directo disponible desde la Estación Espacial Internacional. Si miramos hacia el futuro, la Estación Espacial representa el primer paso hacia la exploración del Sistema Solar. Creo que la exploración del espacio es muy importante en la evolución del ser humano, porque nacerán colonias en el espacio y en otros planetas. La experiencia visual incluye planos del interior cuando la tripulación se encuentra trabajando y sobrecogedoras vistas de la Tierra en otros momentos. El vídeo se acompaña de las conversaciones en audio entre los astronautas y el control de la misión. Dado que la estación completa una vuelta a la Tierra cada hora y media, podemos ser testigos privilegiados de un amanecer y un ocaso cada 45 minutos. Y cuando la imagen aparece en total oscuridad, la webcam puede regalarnos algunas vistas espectaculares de la iluminación nocturna de la Tierra. Y todo a un simple clic de ratón. Es probable que alguna vez hayáis oído hablar sobre la teoría de los 6 grados de separación. Mediante esta formulación se supone que todos los habitantes de la Tierra estamos conectados unos con otros a través de una cadena que no supera los 5 intermediarios. Pues bien, ahora parece que con las nuevas tecnologías ese margen se ha estrechado considerablemente y cualquier usuario de Facebook solo necesitaría dar 4 pasos para contactar con otro, aunque viva en sus antípodas. Así lo asegura la Universidad de Milán, que a través de un estudio ha elaborado un informe que analiza las relaciones de 721 millones de usuarios de esta red social. La investigación revela que la distancia media entre 2 de ellos es de 4,47 grados, pero es que si además reducimos el foco al ámbito nacional, el cerco se estrecha hasta los 3 pasos, como ocurre en Estados Unidos, Suecia o Italia, según cuenta el informe. Desde ayer puede verse en Madrid la exposición NASA, la aventura del espacio, una muestra que repasa los 50 años de la exploración espacial a través de piezas reales y réplicas de las naves que han protagonizado la conquista del cosmos. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Ve lo que vieron sus ojos, siente lo que ellos sintieron. Más de 300 piezas originales y 2.500 metros de historia. Una exposición única en el mundo. La carrera espacial te espera.
La exposición estará 6 meses en Madrid y en ella podrá verse desde un motor del cohete Titán a trajes espaciales, pasando por los paquetes de comida deshidratada que suelen comer los astronautas cuando están en órbita. La conquista de la Luna ocupa buena parte de esta exposición, pero también hay un lugar dedicado a los transbordadores espaciales, donde podremos acercarnos a una copia exacta de la cabina del Atlantis. En la web de la muestra podéis encontrar toda la información necesaria para disfrutar plenamente de ella, además de guías educativas y material de apoyo didáctico. La unión de dos palabras griegas, sindon, que significa sábana, y logía, que equivale a estudio o tratado, originan el término sindonología, que se aplica al estudio de la sábana santa. El Centro Español de Sindonología es una asociación cultural de carácter civil, fundada en 1987, con sede en Valencia y dirigida en la actualidad por el profesor Jorge Manuel Rodríguez. Y de repente pues se encuentra con que es en el negativo fotográfico donde, al invertir el claro oscuro, cosa que es normal en todo negativo, el rostro y el cuerpo completo adquieren un absoluto realismo. Inicialmente el centro se planteaba solo la investigación y la divulgación de los estudios sobre la sábana de Turín, pero según cuentan en su web, enseguida fueron conscientes de la necesidad de ampliar su estudio a otras reliquias. El objetivo de la entidad es agrupar a todos aquellos españoles que se interesen por la figura histórica de Jesús y que quieran ampliar además el conocimiento sobre su persona a través de los documentos que se le atribuyen. Linteum.com, el sitio oficial del organismo en la red, es un verdadero caudal de información, artículos y presentaciones multimedia sobre la reliquia. Y aquí lo dejamos. En 2012, más noticias y recomendaciones del mundo virtual. Hasta entonces, y gracias a Guillermo León, tendréis disponibles en ikerjimenez.com todos los enlaces para profundizar en los temas que hemos tocado hoy. Porque ya sabéis que, por mucho que cambiemos de año, el misterio continuará en la red. Y de nuevo conectamos con los casos clásicos. Nuestros oyentes, o sea, vosotros, siempre sois un auténtico archivo de información. Siempre nos llegan nuevas cosas, algunas además tan llamativas que en ese marchamo que podría parecer absurdo desde fuera, representan su auténtica verdad, su hondura. Están llegándonos descripciones, elementos, testimonios, y vamos acumulándolos para luego poder saber algo más. Es una historia, de nuevo, y es curioso, hemos recogido varias, de cuarteles. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Cuéntanos. Pues como decías, es nuevamente una historia de un viejo cuartel, y de nuevo viajamos hasta Canarias, concretamente a Tacoronte, al norte de Tenerife. Allí, en el año 87, nuestro amigo, nuestro oyente Samuel, vivía con su familia, como decíamos, en una pequeña casi fortificación, en este pequeño acuartelamiento, y bueno, pues que tenía su patio central, sus pasillos, sus viviendas, y como decíamos, en una de ellas pues residía con sus hermanas, con su madre y con su padre. Se trasladaron allí porque, bueno, pues destinaron a su padre para trabajar en aquel lugar, y al principio pues estaban todos muy contentos con la nueva vivienda. Pero sin embargo, esa nueva vivienda muy pronto se convirtió en un lugar terrible. ¿Por qué? Porque pronto empezaron a escuchar ruidos, pasos, puertas que se abrían solas y, bueno, pues más fenómenos que vamos a dejar que él mismo nos relate. Fueron pasando a otras cosas, o sea, estar sentado en el salón de casa viendo la tele y ver una sombra que atraviesa de la cocina al baño. Cada vez era como más visible que algo pasaba del baño a la cocina. Y luego por las noches, pues esto de estar durmiendo y escuchar en el salón de casa como alguien hablando o alguien susurrando. Días en los que ibas a abrir una puerta y cuando cogías el picaporte notabas que había una mano en el picaporte de la puerta. Cosas que luego le pasaban a mi madre, de estar cocinando en la cocina y escuchar, pues, o sea, en la ventana que daba hacia unos huertos, hacia unos campos, escuchar como un niño jugando, riéndose, mirar y no ver a nadie. Fenómenos que no tenían ninguna explicación para ni Samuel, ni sus hermanas, ni para su madre. ¿Por qué decimos esto? Porque el padre de familia no percibía estos fenómenos, es más, no les creía. Hasta que, bueno, pues ocurre unas nuevas historias que tienen como principal protagonista a la madre de Samuel. Era quizás la más sensitiva a todo lo que estaba pasando allí. Y bueno, pues nos mencionaba esos movimientos de ventana, esos picaportes de puerta,
Pero vamos a dejar que también nos cuente esas dos historias en las que su madre pues se aterrorizó. Era que ella estaba cocinando y sentía como que le pegaban unos pequeños tirones en el delantal. Ella al principio pues no le hizo caso, o sea, pensó que era yo o alguna de mis hermanas que estábamos jugando, hasta que le pegaron un tirón que se le desató el delantal. Ella se dio la vuelta cabreada y vio que allí no había nadie, o sea que nosotros no estábamos en el pabellón, que no había nadie en la casa, y fue cuando ella se empezó a sentir un poco pues como más asustada. Ya el caso más fuerte quizás, que fue con el que más asustó mi madre, fue una noche que ella estaba durmiendo en la cama y se despertó porque notó como que tenía un peso encima del pecho. Ella se despertó toda asustada porque no se podía levantar y, según cuenta ella, dice que escuchaba, o que le dio la sensación de escuchar a alguien que le pedía ayuda, o sea, que le estaban gritando ayuda. Se asustó, levantó los brazos para cerrarlos, los cerró y en ese momento ya sí que se pudo levantar. Entonces lo que hizo fue ponerse su bata y salió a las oficinas del cuartel a pedir que por favor llamaran a mi padre porque estaba esa noche de servicio, a ver si es que le había sucedido algo o qué es lo que pasaba. A mi padre pues lo llamaron, no le sucedía nada, y a la mañana siguiente pues mi madre ya le contó la historia de qué es lo que había pasado y demás. 3:46, escuchábamos muy atentos y yo les decía a mis compañeros de la banda o del sector izquierdo que qué gráfico es esto, es decir, historias que pocas veces han escuchado, tirando del delantal, qué gráfico, qué sentido, y cómo nos sorprenden siempre los testimonios de nuestros oyentes, que a veces no se refieren a cosas ya como muy catalogadas, sino que abren posibilidades y descripciones nuevas. Y es que la situación ya era insostenible. La familia estaba pues sin saber qué es lo que ocurría allí. Y sobre todo querían descubrir si en otros pabellones, en otras viviendas, estaba sucediendo lo mismo. Y aquí tenemos la respuesta. A ver, en otros pabellones nunca habíamos escuchado de que sucediera nada. De hecho, el pabellón en que nosotros ocupamos era un pabellón que estuvo vacío durante varios años, por lo visto. O sea, nosotros cuando llegamos a ese cuartel, el pabellón estaba vacío y nosotros nos alojamos primero en uno, o sea, en otro totalmente diferente. Fue luego a los 5 o 6 meses cuando mi padre vio el pabellón que era más grande y pidió que nos cambiaran a ese pabellón. O sea, pero el pabellón por lo visto ya llevaba vacío un tiempo, de que no sé por qué nadie lo había ocupado hasta el momento. Samuel nos decía que nadie había ocupado esa vivienda hasta el momento durante varios años. Pero indagando, el padre ya empieza a creer a su familia y pregunta a sus compañeros qué familia había habitado allí durante ese tiempo. Y bueno, lo cierto es que encontraron relación entre la realidad y los fenómenos paranormales que ellos mismos estaban viviendo. Y preguntando, pues al final sí que dieron con que se ve que hacía unos años, antes de que nosotros viviéramos allí, había vivido otro matrimonio y tenían un hijo que estaba bastante enfermo. O sea, lo tenían terminado. Se ve que lo tuvieron un tiempo en el hospital, pero que al final los padres decidieron llevárselo al cuartel. Y por lo que le contaron a mi padre, lo poco que sabían es que el niño sí que tenía la costumbre de estar siempre asomado a la ventana viendo cómo jugaban los otros niños. O sea, él nunca salía a la calle, nunca salía al patio y siempre estaba asomado a la ventana. Y luego a mi madre le dijeron que también este niño tenía la costumbre de cuando su madre cocinaba, siempre estaba muy encima de su madre, y cuando su madre estaba en la cocina cocinando, pues él estaba allí jugando y haciendo sus cosas mientras ella estaba por allí para estar cerca de ella. Que la cosa es que luego deformaron el cuartel, que nos echaron durante un par de meses mientras hacían las reformas, y al regresar de las reformas ya nunca más sucedió nada. Carlos, compañero, muchas gracias. Hasta la próxima. Los oyentes, como suministradores de historias que están ahí, que tienen confianza para contarlas, que saben que, por supuesto, les creemos en lo que cuentan, y da la impresión, y también hila esto con lo que a veces la ciencia está vislumbrando, no lo sé, la posibilidad de que haya muchos mundos interconectados, muchos espacios y tiempos interconectados, muchas sensaciones de viñetas de otras historias que siguen desarrollándose. Quizá esos fallos del gran holograma produzcan estas visiones, pero de verdad que nos quedamos de piedra. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas personas dan el paso? Y de cada una que da el paso y lo cuenta y lo argumenta, ¿cuántas callan? Vamos a ver si en el 2012 seguimos rompiendo el silencio, llevamos haciéndolo 10 años, porque creemos que todo esto tiene una información, tiene un mensaje para todos. Carlos, gracias y hasta el próximo año, amigo. Hasta el año que viene. Gracias.
Mensajes, Carmen, ya mensajes casi tocando el 2012, da hasta vértigo. No sé cómo vamos de tiempo, si queréis que dé los ganadores. Sí, venga, da los ganadores, nos quedan 6 minutos y mensajes también. Bueno, vamos a dar primero los ganadores. Carlos de Las Palmas, que decía: buenas noches, milenarios, historia aterradora, tengo los pelos de punta y encima ha entrado mi perro de golpe en la habitación y he saltado de la silla del susto. Maravillosa nuestra España mágica. Sí, señor. Alberto de Granada decía: visitando China me he traído la fascinante sensación de haber recorrido una tierra en la que el misterio, la creencia en lo sobrenatural y los más maravillosos avances tecnológicos se dan la mano. Una cosa, es el mayor gigante tecnológico, el más desarrollado y a la vez el que menos sentimientos tiene. Los vídeos de esos niños que no han sido ni uno ni dos, atropellados sin que nadie les haga ni caso, esa deshumanización por la tecnología es terrorífica. ¿Tú viste, terrible. Javier, esa deshumanización? La vi en algunos sitios, pero fíjate, a nivel de calle o de las personas que yo me encontré, claro, yo estaba en una burbuja cultural, digamos, claro, que iba a un nivel. Exactamente, entonces lo que vi fue mucha cordialidad, pero ahí fuera, es verdad, en la calle sí que había cierta deshumanización. Había gente, por ejemplo, pobre en la calle, o sea, que pedía limosna o que vivía en condiciones muy paupérrimas a la que nadie miraba. Aquí no se le mira mucho, también es cierto, pero allá todavía menos. Carmen, ¿por qué no felicitamos el 2012 a toda nuestra audiencia? Pues claro que sí, hay que felicitarles a todos. Hay que, además, decir que este 2012 va a llegar cargado de energía, de milenarios, porque hay muchos que me lo hacen saber, de nuevos milenarios, esas nuevas generaciones que van a ver la luz en estos días y sobre todo, pues eso, que nosotros seguiremos haciéndoles compañía, que esperamos que sigan estando allí escuchando las historias de varios locos que son muy felices haciendo lo que hacen. Carmen, felicidades, un abrazo muy grande. Gracias, un beso para todos. Y alegría para todos, 3:58, nos marchamos ya y nos marchamos hasta el 2012, parece mentira. Geray Martínez, un honor como siempre, compañero, feliz 2012 para ti, que se cumplan todos tus deseos, que te recuperes, de la garganta, seguro que el año que viene cantas villancicos. Carlos Largo, Fermín Agustín, nuestros escuderos, nuestros amigos que un año más han hecho todo lo posible, haciendo un trabajo titánico, un trabajo que a veces el público no sabe, pero que nosotros reconocemos, porque ellos son la gasolina de este motor. Gracias a los dos, muchísimas gracias. Y lo estamos preparando con cariño para ver si todos aprendemos un poco, y desde luego yo el primero. Eso sí, ya que han sido los Nobel, sí me gustaría simplemente, como reflexión de todo lo que nos han contado estos exploradores, que nos han descrito con sus palabras el increíble mundo de esa oscuridad, donde el cuerpo, fíjate qué descripción, Santiago Camacho, donde el cuerpo nota y siente otras presencias, porque entra en otra especie de dimensión, donde el ser humano entiende o concibe que hay algo más de lo objetivo. Como nos han hablado de eso, qué bonito es recordar que ahora mismo todavía sigue habiendo investigadores fundamentales en el mundo de la física, como por ejemplo el francés Bernard Despagnat, uno de los fundadores del CERN. El público sí entiende CERN. CERN es la cúpula de la ciencia. Lo que no sabe es que, por ejemplo, esta frase la acaba de decir uno de los fundadores. Dice Bernard Despagnat, que tiene el premio más importante del mundo de la ciencia, dice Bernard Despagnat que en su edad ya avanzada y sigue investigando con el primer día, este físico teórico, dice que la realidad última, la realidad de verdad, la realidad que maneja el mundo, siempre se escapará de nuestras mediciones. Merece un premio Nobel este hombre, aunque tiene otros incluso de más cuantía e importancia, pero fíjate, Santiago, esto te lo dedico, una simple frase, y que lo conecten nuestros amigos con lo que hemos escuchado, de ese mundo que todavía está ahí, que igual solo nos aguarda cuando entramos nosotros en él, en el ruido de fondo de la gran ciudad, en el ruido de fondo de este mundo que hemos ordenado. Quizá no es posible. Eso sí, cuando vamos a la oscuridad, cuando escuchamos solo el latido de nuestro propio corazón, entonces sí, podemos encontrarnos con algo que está. Decía Bernard Despagnat, repito, uno de los fundadores del CERN, del Templo de la Ciencia, físico. Estoy convencido, en su última entrevista, de la existencia de una entidad superior, divina o espiritual, un ser más allá de lo material, una realidad básica, sublime, a la que le debemos respeto sagrado. En ese sentido, como físico, como uno de los vectores del CERN, me considero también una persona
entre comillas, religiosa. Y solo añado una cosa más. Este sabio de los grandes sabios, catedrático de física de París, dice: la última realidad, esa que igual se han encontrado o han rozado nuestros amigos en la Cueva de los Tallos, no puede ser descrita. Nuestros medios, nuestra ciencia humana, que creemos la única clave para descifrar el entuerto de la realidad, no vale, siempre está más allá. El arte, la música y la espiritualidad, dice Bernard de Españat, puede acercarnos, puede hacernos rozar esa última realidad. Pero esta sustancia del ser, este principio de todas las cosas, es tan misterioso que no podemos conocerlo. Con lo que... Y vamos a repetir, Iker, antes las vías de contacto, Y la porque encuesta, ya la saben encuesta. que sorteamos esa colección, la última, de Caballo de Troya de JJ Benítez. Muchas gracias a Planeta por esas 3 colecciones que nos ha dado para sortear entre todos nuestros oyentes. Las vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com, La Nave del Misterio, Facebook, Twitter y también Google Plus, y como no, www.cadenaser.com, donde nos están dejando muchísimos mensajes, como el de Mario, que nos decía: buenas madrugadas, milenarios, es asombroso saber que todavía existen tesoros por descubrir. También me asombra ver cómo hemos perdido el contacto con nuestra esencia humana. Qué bonito. Tony dice: supongo que los pocos sitios que quedan por explorar y del que cabe la posibilidad de encontrar algo totalmente diferente a lo que conocemos son las cuevas y el fondo marino. ¿Quién sabe? Arantxa Say, desde Cantabria, dice: hola, os escribo porque me ronda la cabeza una idea que posiblemente no tenga ninguna importancia. Hablando en el programa de la Cueva de los Tallos, habéis mencionado las láminas con ideogramas y que se referirían a una humanidad perdida. Y lo primero que se me ha venido a la cabeza han sido las historias de las piedras de Ica. Recuerdo haber leído un libro de Benítez al respecto de las mismas que me fascinó. ¿Tienen alguna relación? Bueno, sí, en lo estrambótico, digamos, ¿no? En que hay mucha piedra y láminas falsas seguro en todo esto. Hemos hecho varios programas sobre Ica, hemos estado allí, hemos grabado en varias ocasiones y os lo hemos contado. Nuestra impresión es que, quién sabe si hay alguna raíz verdadera, pero desde luego todo el embrollo de falsificaciones está ahí. Y es muy curioso, Santi, porque la historia del doctor Cabrera, el que descubre esa biblioteca en piedra, se parece a la de este religioso que recibe de los Shuar esas láminas. Es como el mismo principio, ¿no? Se parece mucho. Se parece muchísimo. Tal vez lo que hace una historia más, por lo menos más sólida que otra, es que efectivamente lo que sabemos del padre Crespi es, no estamos diciendo que el doctor Cabrera no lo fuera, pero estamos hablando de un sujeto que se está especulando hasta sobre su beatificación. Es decir, de un individuo que se jugó la vida, por ejemplo... Pero pudo ser engañado también, ¿no? Sí, efectivamente, que se jugó la vida para adentrarse en las selvas de los Shuar, rodar un documental que no tenía otra misión que enseñar al resto de Ecuador y al resto del mundo cómo veían el mundo los Shuar, que era algo a proteger y no a exterminar, como se creía en aquella época, y de ahí venía ese agradecimiento del que hablaba antes. Y hoy, además, gracias a nuestro amigo, a nuestro invitado, me he llevado como, entre comillas, conspiranoico, una pequeña alegría, que es esa confirmación que dijo tener de primera mano de que efectivamente, como decían los rumores, parte del material del padre Crespi acabó en el Vaticano. Más mensajes. Carlos Latorre dice: buenas madrugadas, milenarios, soy un estudiante de Erasmus que cada sábado se escucha sin excepción. Según tengo entendido, Armstrong dijo que su experiencia en la cueva había superado la vivida en la Luna. ¿Me lo podéis confirmar? Gracias de antemano y un abrazo desde señor, Polonia. Sí, señor, o desde Polonia, Sí. Gran lugar. Vamos a ver, Santi, titular: ¿qué demonios hacía Neil Armstrong avanzando en la oscuridad de la Cueva de los Tallos? Año 76. Pues aparte de, evidentemente, ese ansia por lo trascendente que les dio a muchos astronautas y que les hizo buscar, pues ya sea en los límites de la búsqueda espiritual o de la búsqueda, en este caso, arqueológica, que había de trascendente, es que Armstrong es mormón. Y la Cueva de los Tallos y la historia de las láminas de oro presuntamente halladas allí tiene mucho de interés para
los mormones. Uno de los pilares del relato es que el ángel Moroni, cuando al profeta le dio pues el libro del mormón, etcétera, etcétera, le enseñó unas planchas de oro en las que presuntamente estaba escrito pues toda la historia de la humanidad. Y Armstrong creyó que eran esas planchas metidas en la cueva. Armstrong y buena parte de la comunidad mormona lo sigue creyendo hoy. Ten en cuenta que estamos hablando de que el ángel que se le apareció a Smith y que era el ángel Moroni. Esto, qué casualidad, aparece en la región de Morona, en Ecuador, y encima son unas planchas de oro. Entonces, lógicamente, el interés de toda la religión mormona hacia toda esta historia ha sido máximo desde que se supo. Más mensajes. David García dice: yo visité la cueva de Camuy hace tiempo y cuando entré cambió la percepción de mi entorno y me pude sentir en sintonía con la naturaleza como nunca, como si el tiempo se hubiera detenido y no hubiese otra cosa que admirar la obra de arte que es la tierra en estado puro. Juan Ortiz Romero: hola, buenas madrugadas milenarios. Mi pregunta es una duda. ¿Podemos comparar la adaptación a la cueva de los Tallos con el mito de la caverna de Platón? Sí. Es decir, que el ser humano es un ser que debe adaptarse al medio para convivir con él. Al ser actual le resulta extraño ese paso del mundo actual, avanzado y totalmente tecnológico, al retroceso en el tiempo que supone adentrarse en la cueva de los Tallos. Yo creo que totalmente de acuerdo, y además es un símil que demuestra la inteligencia de nuestra audiencia. Uno de los mitos, si no el más nombrado de la historia de la Iglesia clásica, habla de eso, de esas sombras de la realidad, una realidad a base de proyecciones. Y repito, al final lo que está descubriendo la ciencia más avanzada es que quizá vivimos todos en una especie de holograma. ¿Quién sabe? Pero ese contraste que han descrito nuestros amigos exploradores de la cueva de los Tallos es exacto. Dos mundos que conviven, uno siempre encerrado, siempre solitario, y solo cuando penetramos y aceptamos sus leyes internas, podemos ver. Manolo nos decía: tengo amigos mormones y me confirmaron que su iglesia se interesó por la cueva y las planchas con signos, dado que ellos creen que tienen un libro revelado por Dios y que un ángel lo tradujo al fundador de su religión y que cuando éste tuvo la traducción se llevó las planchas. José dice: Morik también intentó buscar cuevas en Cuzco, en el lago Titicaca y en la Tierra del Fuego. Nuria Aguilar: como bien dice Siker, el simple hecho de penetrar en las entrañas de la cueva es cruzar la línea de lo prohibido. El entrar en lo desconocido, en lo sagrado, es todo un desafío. Creo en las maldiciones por las profanaciones de ciertos lugares protegidos con las almas de sus habitantes. Qué interesante este último mensaje de esta tanda, qué interesante, porque todo eso está ahí moviéndose. Yo solo puedo decir, y ojalá un día podamos vertebrarlo, que lo que se siente a veces en esos lugares trasciende el lenguaje. El lenguaje es una herramienta de nuestra conciencia que vertebra la realidad. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con una realidad o con una sensación que le invade, que cuando quiere explicarla no encuentra lenguaje? Está más allá de nuestra concepción. Y eso le ha pasado a mucha gente. Y eso es realmente maravilloso. Y eso cambia una vida si uno intenta buscarle una clave. Estoy de acuerdo también con dos cosas. Maravilloso encontrarse con las cuevas, que es lo más desconocido, decía un amigo, junto a las profundidades. Pero hay algo más. Las profundidades del propio ser nuestro es otro de los grandes enigmas. Y seguiremos buceando en su busca. Ahora cambiamos de tercio. Bueno, por cierto, una cosa, Carmen. Dime. Esa encuesta que sigue manteniéndose, que llevaba más de 5.000 y pico votos, creo, en ikerjimenez.com. Sí, 5.699 votos ahora mismo. Es una encuesta importante, porque lo decíamos, tiempos de transformación y lo que viene, y también transformación en la forma de escuchar este programa. ¿Y los porcentajes? Pues el debate de la semana en Milenio 3 pueden seguir votando en ikerjimenez.com. Queremos saber más de nuestra audiencia. ¿Cómo escuchas Milenio 3? Han cambiado muy poquito desde la última vez. En directo, el 30,1%. Por internet, 69,9%. Amigos de todo el mundo, porque queremos ir conociéndoos mucho mejor en esta odisea del 2012. Parece mentira, ¿eh? 2012 y estamos aquí contando cosas en este periodo de aceleración y seguro que maravilloso, seguro que maravilloso. Cambiamos el tercio, Noel Calero. Por cierto, con Fermín Agustí Carlos Largo, como siempre, nuestra triada ahí muy pendiente. Es más, Carlos Largo trae una historia de esas proyecciones, no lo sé, que cambian una vida, os lo aseguro, que muchas veces quien vive cosas de estas no solo siente el temor al ridículo, porque ¿quién le va a entender si no lo ha visto otro?
Si has rozado esa otra dimensión, ¿quién demonios te va a entender si vive en otro mundo? Sí, en tu mundo, pero en otro vive. Y sobre todo, ¿cómo expresar algo si a veces no hay lenguaje? Solamente se parecía a, tenía una forma de, pero no es exactamente, no podemos llegar a la sustancia. Un coso más, una historia más. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a empezar con un documento directamente, en forma de presentación. ¿Hay que añadir algo más o no? Pues simplemente que nuestra voz, la voz que nos va a dirigir a esta historia, es Ana, es una amiga del programa, y bueno, nos va a relatar lo que está pasando su familia con su sobrino. Estaba mi hermana con el chiquillo en el sofá, y la casa de mi hermana son 2 plantas. Entonces se levantó el chiquillo, se quedó en medio del comedor mirando la escalera, y empezó a mover la cabeza como si estuviera viendo a alguien bajando por la escalera. Y empezó a mover la cabeza y se empezó a girar mirando hacia la puerta de salida de la casa. Entonces se volvió al sofá y le dijo a la madre: mamá, el señor ya se ha ido. Y mi hermana se quedó mirando y dice: ¿el señor? Dice: sí, el señor de mi cuarto. Uy, dice: ¿pero qué señor de tu cuarto? Que sí, que se le encienden los ojos. Y claro, mi hermana le comentó, dice: ¿pero ese señor te dice algo? Y el niño se llevó la mano, el dedo índice a la boca, como indicando en señal de silencio, como si le mandara a callar ese hombre. Silencio. Bueno, pues uno de los encuentros que protagonizan con bastante asiduidad los niños. Mira, Carlos, recurriendo de nuevo como si fuera una especie de conexión total con eso que hablamos de los límites de la ciencia, este físico fundador del CERN dice una cosa más. Los niños, los anacoretas, los religiosos sencillos, son los que por un esfuerzo o incluso un accidente pueden descubrir esa realidad velada. Una realidad velada desde la que nos llegan mensajes. No lo dice un espiritista, un ocultista, lo dice uno de los padres de la física cuántica. Los niños da la sensación de que siguen envueltos de ese mundo mágico, de que en la cueva de los tallos seguro que se comportarían de una forma distinta a la nuestra, que no han perdido el cordón umbilical con esos otros mundos. Esa sonrisa del niño cuando mira a un lugar donde nosotros no vemos nada y conforme van creciendo son fantasías de niños. Pobres niños que luego entran en la grisura de nuestro mundo limitado, de nuestro mundo pobre. Los niños viven en esa otra órbita y ahí son libres. Pero desde ese mundo también llegan otras cosas y cosas que les asustan. La casuística es amplísima. Antes mencionábamos, Carlos, lo decían nuestros compañeros, el psicólogo, visiones hipnopómbicas, hipnogógicas. De eso va esto quizás. Lo raro es que lo vea con tanta claridad que perciba el signo. Sí, aquí tenemos la historia del sobrino de Ana, un niño muy muy pequeño, que es lo que llama la atención. Tiene exactamente 3 años nada más. 3 años. Y este pequeño adelanto que hemos hecho ocurrió hace unos meses. Como escuchábamos, estaba con su madre y es el primer momento en el que ve a este hombre que él describe como el hombre feo. Son sus primeras palabras casi, o sea, lleva muy poquito tiempo. Sí, pero hablando. Muy expresivas. Muy expresivas. Ve a un señor oscuro, de hecho, bueno, pues tanto su madre como Ana interpretan que puede ser el tipo de vestimenta que tienen, pero hay un elemento muy clave, que son los detalles de la cara. El niño lo ve como si fuera, pues como con arrugas, con heridas, algo que para él le asusta mucho y que le es difícil, es muy difícil enfrentarse a ello como niño que es. Tenemos un elemento más que son esos ojos que se iluminan, rojos, un color muy llamativo que además él destaca. Y más elementos. Hay varios episodios en los que el niño ha visto a este ente como que pierde la cabeza. Pierde literalmente la cabeza. Y hay un nuevo episodio que nos va a relatar Ana, en el que el niño queda totalmente aterrado. Ya que estaba amaneciendo, mi hermana se dio cuenta de que el chiquillo estaba sentado en la cama.
Y entonces le comentó que, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, es que está el hombre feo aquí. Y le dijo, pero, ¿qué hace? Y dice, nada. Dice, ¿cómo que nada? Dice, nada, te mira. Y ya se giró y se puso a mirar al lado donde duerme mi hermana. Se empezó a tapar los ojos y empezó a decir que le daba susto y se empezó a tapar con el cuerpo y los brazos de mi hermana. Y se asomaba de vez en cuando, como que estaba viendo algo ahí, y le decía a mi hermana como que se le caía la cabeza o algo de eso. A lo que estaba viendo se le estaba cayendo la cabeza. Mi hermana intentó mantener la calma para que el chiquillo no padeciera, y al cabo del rato, pues nada, se asomó y el niño dijo, ya se ha ido, mami. El niño es incapaz de poder afrontar este miedo, es normal. El señor de negro y el señor feo, como él le describe, nunca habla con él, únicamente le dice que se calle. Siempre es el mismo gesto. Efectivamente, siempre con el dedo índice señalando la boca para que el niño quede totalmente paralizado. Es lo más curioso de todo lo que describe, pero hay más episodios, porque por ejemplo, Ana nos relataba también un día en el que el padre del niño está bañando al niño. La casa tenía 2 plantas, tal y como nos ha dicho. De repente el padre se gira, nota algo a su espalda, como si algo pasase por la puerta que separa el pasillo del baño. Ve al niño totalmente como fijamente mirando a la puerta y le pregunta que qué ve. El niño le contesta y le dice, papi, ¿tú también lo ves? El padre se queda totalmente paralizado, llama a la madre para ver si estaba abajo o si podía haber pasado por ese pasillo, y efectivamente la madre estaba abajo, con lo cual nadie más en la casa podía haber pasado por allí. Y una vez más, también a los pocos días, pues en este caso el niño va a otra casa, en este caso la de su tía, y aparece un nuevo ser, una nueva criatura, que sin embargo no le da miedo, parece entablar una conversación con él y le describe con una vestimenta nueva, un nuevo color, esta vez de color blanco. Pues ahí se levantó su tía y al verlo sentado en el sofá le comentó, uy, ¿qué haces aquí solo? Y le dijo, no estoy solo, estoy con el señor blanco. Y ya, claro, la tía se asustó y le dijo, ¿pero no te da miedo? Le dice, no, que me da miedo es el hombre negro. O sea, tiene miedo, se pone a temblar, lo pasa mal. Al cabo de los días vino una sobrina de mi hermana a casa y nada, al irse, al llegar a casa de la madre, le comentó a la madre que no quería ir a casa de la tía. Y claro, la madre le preguntó, dice, ¿pero por qué no vas a querer ir a casa de la tía? Y le dijo que es que había un hombre feo que le daba miedo. Una nueva niña, en este caso la prima pequeña del niño, también lo ve. A ese hombre de negro en la casa de la que estamos hablando. Ana, como nos decía, pues... Imagino que esto les empieza a angustiar, ¿no? Claro. Porque una cosa es que un niño pueda tener esas fantasías que se en otro mundo y que seguramente en muchas áreas pueden ser explicables, pero claro, que otro niño, otro infante, otra niña en este caso vea lo mismo, pues... Ellos incluso llegaron a pensar, pues podía habérselo contado, en este caso el niño mayor, a la pequeña, claro, para asustarla. Pero no, o sea, lo que llama la atención es que se lo cuenta la madre, y es en esos 2 espacios en los que pues ve al niño, este caso al ser de negro, y luego al hombre de blanco. Yo le preguntaba a Ana, ¿cómo es la casa? ¿Cómo es el sitio? ¿Cómo era antes? Es de nueva construcción, y efectivamente nos confirmaba. Es una casa de 2 plantas que se ha construido hace muy pocos años, y anteriormente lo único que había allí era una zona como de... donde antiguamente se guardaban animales, donde se guardaban herramientas de trabajo. Todo eso se tiró, eran 4 paredes, tal y como nos relataba, y se construyó esa nueva edificación. Pero hay 2 elementos que nos llaman la atención y que puede, bueno, pues dar un poco de luz o de explicación a todo esto que está pasando en el niño. Lo primero es que cerca está la iglesia del pueblo, un pueblo, no hemos ubicado la zona, está en Levante, pero no lo hemos ubicado precisamente porque estamos protegiendo la identidad del niño. Allí
se encontraron restos humanos debajo de la iglesia en una fosa, y casualmente cuando se hizo la restauración, digamos, de esas 4 paredes para construir la casa, el arquitecto les impidió construir un sótano a la familia porque había unos pasadizos Estás hablándome de la casa concreta, no de la iglesia, sino cuando construyen la casa de esta familia, claro, donde el niño ve esto, hay problemas en las obras. Hay problemas en las obras porque había unos pasadizos debajo de esas 4 paredes donde se guardaban a los animales que comunicaban con la iglesia del pueblo. Ahí está esa unión, digamos, de esos restos humanos que también se hallaron justo debajo de la iglesia y que una vez que se remodeló la iglesia se taparon y ahí quedaron. Pero hay otro elemento muy importante, que es que en esa construcción de la nueva vivienda se encontró un casco que, bueno, ellos han estado investigando y pertenece a la guerra civil. Parece ser que pertenece a la guerra civil, pero que estaba como en medio de las paredes y sin ningún... Empotrado, y sin ninguna explicación apareció con un tiro en la cabeza. Vamos a escucharlo, si te parece. Y tenía un tiro en la cabeza. O sea, el casco estaba agujereado con un tiro. Y nos extrañó porque estaba entre las paredes de la casa. Es decir, si lo hubiéramos encontrado enterrado en el suelo, pues dices, pues bueno, pues alguien lo enterró ahí, porque esta casa solo se había utilizado para guardar herramientas, animales y cosas de esas. Nunca se había habitado en ella. Y lo tiene el suegro de mi hermana en su casa. Pues hombre, no es muy común, ¿no? Lo de un casco con un tiro en la cabeza empotrado, no sé, no suena habitual, desde luego. No, pero a mí lo que me llama la atención es que, además se lo decía, digo, ¿escuchaste un programa que hicimos hace poco en Miranda de Ebro sobre unos objetos que podían, pues, traer, digamos, los fenómenos que padecían nuestros amigos? Y si lo hemos escuchado, el casco lo tienen, además la familia todavía lo guardan, lo conservan, con lo cual tenemos una vez más un objeto que se encontró debajo de esa nueva vivienda, y por otro lado a una familia que está sufriendo por ese niño pequeño. ¿Que sigue viendo cosas o no? Que sigue viendo cosas. Sigue viendo sobre todo a este señor oscuro, de negro, para él es feo por esos rasgos de terror que le muestran, y además ese dedo índice que una vez más le indica día tras día, cada vez que le ve, que se calle. Pues una de tantas historias que ocurren, que pasan, que angustian a las familias, que no se pueden compartir habitualmente y que si se comparten es como para buscar un alivio, una solución que es muy difícil. Carmen, yo me estaba acordando de algunos casos, quizá tú controles alguno más. Yo no recuerdo de objetos de este tipo empotrados, sí recuerdo algunos con calaveras seccionadas del cuerpo en algunas casas en el Reino Unido, ¿verdad? Sí. Yo creo que, si no recuerdo mal, que era en el Reino Unido, como bien decías, guardaron una calavera en una casa, empezaron a sucederse una serie de fenómenos paranormales, sobre todo chillidos, y los habitantes de esa vivienda antigua, que además había estado llena de gente que trabajaba en el campo, en el algodón, creo que era uno de esos trabajadores que había muerto después de maldecir al dueño de la vivienda algodonera, que se quedó el cráneo en esa casa y todo el mundo que entraba escuchaba esos gritos, esos lamentos, hasta que por fin le dieron un entierro tal y como se merecía, la calavera que chilla. Y es que a veces en las casas donde suceden cosas extrañas también se encuentran cosas extrañas en el subsuelo. Y esta historia la contaremos en algún momento, tanto aquí como en Cuarto Milenio, pero en mi reciente viaje a Estados Unidos, uno de los sitios que visité fue Salem, fue la ciudad de las brujas. Y estuvimos, Marcos Macarro y yo, en la casa donde comenzó todo. Y una de las cosas que vimos allí en una vitrina fue una extraña muñeca de trapo, de una apariencia muy siniestra, que al hacer unas pequeñas obras fue encontrada enterrada justo debajo del dintel de la casa. Una casa donde a nosotros, mientras estábamos rodando, también nos pasaron cosas, pero eso ya es otra historia. Fíjate que hay casos que les llaman a estas calaveras las calaveras aulladoras. No es la primera vez que se escucha como esas calaveras que han sido pues emparedadas o que no han sido bien enterradas
en las viviendas empiezan a pasar cosas y cuando son descubiertas se dan cuenta de que es la que produce todos los fenómenos en las viviendas. O que por lo menos ya no hay fenómenos cuando se hace cuando se les da sepultura, un ¿verdad? Qué curioso, exactamente. Qué curioso. Y yo siempre me acuerdo del caso de la propia casa de Carl Gustav Jung, uno de los 10 personajes más influyentes del siglo XX. Y él encuentra una calavera en su casa, un soldado napoleónico, y vivió fenómenos paranormales en su casa de Bollingen. Y Jung, ni más ni menos, uno de los pensadores que ha influido en la historia de la humanidad, hace un entierro soberano, él solo, con la calavera, lanza salvas de tiros junto a un lago, cristiana sepultura para ese muerto, y a partir de ahí los fenómenos no existen. Alguien puede explicar, es el propio placebo, la mente, lo que ustedes quieran, pero de verdad que es sumamente interesante que personas de este nivel científico llegaran a la conclusión de que esos restos esparcidos o mal situados tenían que volver a su origen y con un respeto, ¿no? Curiosísimo. Bueno, además es que según los celtas, en sus creencias, los cráneos eran los que tenían el alma, eran el asiento del alma, el centro de las emociones. Por eso, cuando no está bien enterrada una de esas calaveras, es cuando teóricamente empiezan a ocurrir esos fenómenos. Y por eso en lugares como Entremont, cuando llegaron allí los nazis investigando, descubrieron cuerpos y la calavera separada de la propia columna por una lasca de piedra, una especie de túmulos o de ataúdes en vertical. Esa escena es tremenda, ¿eh? Y una lasca de piedra cortando, amputando la zona de la columna con la cabeza, o sea, como una sección de piedra, y eso era condenar al alma, las almas condenadas de Entremont. En fin, conectamos historias míticas de la arqueología con cosas que están pasando ahora. Bueno, esperamos que todo esto vaya gradualmente desapareciendo. A veces ocurre, o sea, la película en este sentido era por algo. Uno no hace una película porque sí, sino porque hay toda una problemática y miles de testimonios, que lo más lógico es enterrarlos y que no den barullo. No, pero es que los niños siguen viendo cosas y algunas les asustan. Pero también se llega a una edad, parece, a un momento en que todo eso, como si fuera un sueño, se deshilacha. Seguiremos la historia atentamente, Carlos. Seguiremos investigando. Gracias, compañero. Vamos ahora a oxigenarnos un poco, que esto, en fin, nos produce una sensación como de presencia permanente, de cosas que están ahí y que los niños pueden ver. Vamos nosotros a mirar, a ver lo que pasa en la red, en el mundo de lo digital. Nuestro cronista, como siempre, nuestro centinela de lo cibernético, Diego Marañón. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Un reciente hallazgo nos permite especular con la posibilidad de que detrás de muchos enigmas de la criptografía quizás se encuentren los secretos jamás revelados de las sociedades antiguas o mensajes que nunca deberían salir a la luz. Criptografía viene de dos palabras griegas, cripto, que es oculto, y grafía, que es escritura, y es básicamente ocultar un texto para que lectores no deseados puedan saber lo que está escrito en ese texto. Pero, ¿y si a estos enigmas se les pudiese aplicar la técnica de la traducción automatizada actual basada en la estadística sobre la que pivotan programas como Google Translate? Parece que eso mismo han pensado varios científicos de computación de la Universidad de California con un resultado asombroso: el descifrado de las primeras 16 páginas del manuscrito Copiale Cipher, que revelan la descripción detallada de un ritual de una sociedad secreta que aparentemente sentía una gran fascinación por la cirugía ocular y oftalmología, una investigación basada en las nuevas tecnologías con resultados asombrosos y apasionantes. Poco a poco las redes sociales se han ganado su sitio como una fuente seria para documentar los hechos históricos y sociales que agitan al mundo. Por eso no debería sorprendernos que ahora los especialistas en estudiar ambos fenómenos empiecen a analizar la funcionalidad de Twitter como una fuente seria de investigación. Millones de personas en todo el mundo participan ya en este otro mundo apasionante. Cada día se publican más de 135 millones de mensajes en Twitter, eso que llamamos tweets. Un estudio realizado por la Universidad de Manchester constata la importancia que representa recurrir al historial de los mensajes de Twitter. A partir del papel que jugó la red social en los disturbios ocurridos en Reino Unido durante el verano pasado, los expertos se plantearon esta posibilidad. Los resultados confirman que Twitter está lleno de mensajes sin interés histórico, puro ruido, pero también revelan que con el uso de herramientas adecuadas de minería de datos se pueden obtener resultados fiables en el análisis de las tendencias sociales.
La exclusiva se publicaba esta semana en el Daily Mail. Un software preinstalado en 150 millones de terminales móviles en todo el mundo registra cualquier tipo de actividad del teléfono, desde la ubicación del usuario hasta el número y contenido de los mensajes de texto, pasando por búsquedas o datos de navegación. El programa espía, conocido como Carrier IQ, registra las pulsaciones del teclado y envía los datos a su propio servidor con el fin de analizar cómo trabajan los dispositivos móviles. Un vídeo explicativo grabado por el propio desarrollador y que a estas horas ha sido visto por casi 2 millones de internautas permite comprobar que la aplicación no solo registra los datos de los usuarios, sino que también los transmite, algo que contradice directamente la versión de Carrier IQ. Canarias ha sido desde siempre una tierra llena de encanto y de misterio. En este territorio se han gestado todo tipo de fenómenos: ovnis, criptozoología, sucesos paranormales, enigmas arqueológicos, apariciones de islas misteriosas y un sinfín de fenómenos extraños que han enriquecido la disciplina de lo desconocido a nivel mundial. Aspectos mitológicos como San Borondón, otros enigmas clásicos como la Atlántida, muy vinculado también a Canarias, el alma de Tacán en la isla de La Palma, que es un auténtico expediente X muy emblemático en esa isla. Esencia 21, proyecto liderado por los periodistas José Gregorio González y David Heilen, ha sido, es y será un rincón especial para todo aficionado al misterio. Un extenso repertorio de artículos que van desde lo más sorprendente e increíble hasta las fronteras mismas de la ciencia y además, como no, un repaso por los sucesos más enigmáticos que han producido ríos de tinta a lo largo de la historia de la humanidad. Foros, blog, podcast, actualidad criptozoológica y misteriosa, los enigmas de Canarias y del mundo al descubierto. Esto es todo por hoy. Nos encontramos de nuevo en Milenio Red la semana que viene. Mientras tanto, y gracias como siempre a Guillermo León, ponemos a vuestra disposición los enlaces que hemos comentado en el punto de partida de este laberinto digital, ikerjimenez.com. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez. Momento ideal para ver un poco el futuro. Visado por el futuro, nuestro homenaje a un libro mítico de Luis Mirat-Villes, hecho en el año en que llegamos a la Luna. ¿Cómo iba a ser el futuro? Bueno, Santiago Camacho da un paso más y nos cuenta cosas. Santi, ¿qué traes hoy? Hoy vamos con uno de las figuras emblemáticas de lo que ha sido nuestra visión del futuro, porque desde la época de Luis Mirat-Villes y probablemente desde mucho antes, cuando pensábamos en el futuro, pensábamos en un futuro en el que nosotros estaríamos acompañados de unos compañeros mecánicos, electrónicos, de los robots. Robots que nos ha traído el cine de muchísimas formas. Posiblemente una de las más líricas fuera aquella Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Y después de todo este tiempo, ¿qué quieres pedirme? Quiero pedirte un deseo. ¿Y cuál es ese deseo? Por favor, conviérteme en un niño de verdad. Así mi mami me querrá y me dejará estar con ella. David, haré todo lo que sea posible, pero no puedo convertirte en un niño de verdad. Cuando te sientas solo, podemos... Quería ser un niño de verdad. ¿Habrá en un futuro robots que no quieran, sino que sean, que tengan la conciencia de ser niños de verdad? Los robots nos han fascinado, yo creo, que por nuestro anhelo por dar vida a lo inanimado, por parecernos a la divinidad, por esa manera de crear nuestros propios seres, a igual que según las religiones nosotros fuimos creados. Está la leyenda del golem, incluso mucho más antes, en la época griega, el mito de Pigmalión, el escultor que se enamoró de tal manera de su creación que consiguió darle vida. Pero ahora mismo, cuando uno piensa en los robots y ve las cadenas de montaje, esos brazos mecánicos infatigables que han quitado muchos puestos de trabajo, la verdad sea dicha, pues concuerda muy poco con la idea romántica que teníamos de esos compañeros mecánicos de los que hablaba antes. Sin embargo, el futuro parece ser que sí que va a atender a eso. De hecho, los visionarios a los que recurrimos para hacer esta sección siempre dicen que el robot va a ser probablemente el siguiente paso después de la telefonía móvil, después de Internet, va a ser el siguiente gran avance en incorporarse a nuestra vida. Tanto es así que hace unos años, en un lugar llamado Asilomar, en Estados Unidos,
Grandes científicos, ingenieros, técnicos, se reunieron para ver cómo iba a ser ese futuro de la robótica, qué límites había que poner y cuándo iba a ser ese estallido. Estallido que tiene un nombre para los expertos en el tema, lo llaman la singularidad. El momento de la singularidad será ese momento de no retorno en el que el robot se haya incorporado de tal manera a nuestra vida que lo consideremos ya casi, si no un igual, por lo menos eso, un compañero. Pues bien, se pusieron de acuerdo en dar un margen de tiempo para que esto sucediera. Claro que el margen de tiempo es un poco decepcionante, porque dijeron, esto puede suceder entre dentro de 20 y de 1000 años. La verdad es que vaya horquilla. Sí, se quedaron bastante a gusto. ¿Qué sucedía? Que depende básicamente de descubrimientos tecnológicos y de avances que son muy rápidos. Pero sí estaban preocupados, y voy a ser breve, estaban preocupados por cosas como, por ejemplo, los robots en el campo de batalla, cosas que son absolutamente reales. Hace apenas un año dábamos la noticia aquí mismo de que por primera vez un robot autónomo, sin estar controlado por un ser humano, uno de esos drones Predator que vuelan cargados de misiles, tenía la capacidad de él solito, con su conciencia, entre comillas, efectivamente, con su programación, seleccionar los blancos y abatirlos a su propio criterio. Así hemos llegado, por ejemplo, a ser populares las imágenes de Asimo. Asimo es ese robot de la casa Honda, ese prototipo que cada año se va mejorando, ¿no? Efectivamente, al principio te cargaba una enorme mochila y tenía unos movimientos bastante torpes. Ahora ya corre, baila, reconoce caras, reconoce órdenes. Y la verdad es que ese prototipo es lo que algún día esperan que, como primer paso, por ejemplo, ayude a personas que tienen dificultades motoras, a personas que están en una silla de ruedas o incluso están directamente en la cama, porque la última versión de Asimo se controla, agárrate a la silla, directamente con la mente. Un casco y el operador puede controlar el robot como si fuera un segundo cuerpo. Eso está ya, con una precisión del 90%. Imagínate qué avance si eso se pudiera fabricar más o menos en serie y no fuera tan caro como es ahora mismo. Qué avance para una persona que, por ejemplo, para un tetrapléjico, como hemos visto casos muy dramáticos, que bueno, no le va a aliviar, pero desde luego tampoco va a ser dependiente de otra persona, va a tener un cuerpo mecánico que le pudiera asistir en todo momento. Un cuerpo astral robótico. Efectivamente. De momento solamente se puede controlar, pero imagínate lo que sucedía en aquella película, Los Sustitutos, si no solamente se pudiera controlar con la mente, sino si pudiera recibir sensaciones de tacto, de vista, tener un avatar. Hoy estamos de referencias cinematográficas. Pues bien, la tecnología está extendiéndose tanto que, por ejemplo, hace unos meses el gobierno iraní presentó el Surena 2, que era el Asimo iraní, y es una muestra, querían hacer una muestra propagandística de hasta qué punto los técnicos de Teherán... ¿Cómo es, aunque sea en detalle? Se parece muchísimo al Asimo, tiene unas características muy similares, y bueno, lo que llama la atención es que un país con tan poca tradición tecnológica, aparentemente como es Irán, pues si vuelca buena parte de su esfuerzo y de sobre todo su dinero, ya que es un país productor de petróleo, en ello, pues puede conseguir grandes logros. Y fíjate, casi lo tenía como última cuestión, pero es tan curioso y tan importante que lo voy a citar para que no se nos haga tarde y no quede fuera. Japón es el país que más robots, ahora mismo hay 300.000 robots de todo tipo operando en Japón, no solamente en cadenas de montaje, los hay recepcionistas en hoteles. Sí, no me pongas esa cara, ha puesto la cara de la televisión, sí. Recepcionista en hotel no es humano. No es humano, pero eso solo puede suceder en Japón. Y hay hasta un estudio sociológico de por qué los occidentales somos tan retraídos a la hora de aceptar lo que llamaba Asimov el complejo de Frankenstein, a la hora de aceptar un ser mecánico en nuestras vidas, y por qué en cambio los japoneses en concreto lo aceptan con una naturalidad absoluta. La clave es la religión. El sintoísmo, la religión tradicional japonesa, no solo acepta, sino que dice que todos los objetos inanimados llevan un espíritu en su interior. Es por ello por lo que se hablaba de los espíritus en las espadas samuráis, por ejemplo. Pues bien, ellos
pueden ver a ese robot como un ser benéfico, como un ser con una cierta alma, y no como un monstruo como lo vemos nosotros. Efectivamente, y no como una cosa mecánica y fría que no tiene ningún tipo de vida y ningún tipo de alma, que es precisamente lo que le dotan los japoneses. Solo una cosa más. Proyectos militares como el LAGR del DARPA, que está enseñando a sus robots a manejarse por el mundo, a ser autónomos, o como el programa CIC, que está intentando enseñar a los robots una cosa que les va a ser muy útil, que es sentido común. Porque claro, las máquinas no Pero eso es muy escaso en los hombres incluso, ¿eh? Pues imagínate en las máquinas. A las máquinas el sentido común se les inocula en este programa ¿a base de qué? A base de multitud de reglas simples, como por ejemplo, el agua causa humedad, la humedad pudre la comida, pues el sistema lógico les hace establecer que un exceso de humedad puede llegar a pudrir la comida. Pues más de 100.000 conceptos y 1 millón de declaraciones lleva el programa CIC que se les mete a esos robots para que puedan sacar sus conclusiones lógicas y quién sabe si en el futuro ayudarnos con el sentido común, que parece que no tenemos. Oye, Santi, esto es apasionante y creo que es Robots 1, porque tendrás que contarme qué está pasando con esos robots que ya están recubiertos de látex, que parece que hablan y que ya hay demostraciones donde es difícil de distinguir a una persona de carne y hueso de un robot. Eso es como una segunda fase que comentaremos. Ahora, también de aquí surge un misterio, ¿sabes cuál es? En mi opinión, toda nuestra tecnología, toda nuestra ciencia, todo nuestro dinero no logra asomarse a la complejidad todavía de la conciencia humana. Por lo tanto, ¿qué clase de programación, Santi, tendremos nosotros? Solo un pequeño apunte de lo que dicen los expertos, que es muy llamativo sobre la sociedad en la que vivimos. La mayor parte de los expertos cree que los robots, cuando lleguen realmente a nuestra casa, no será como esos simpáticos animalejos mecánicos que nos barren ahora mismo, ya a día de hoy, nuestros hogares. No, ni siquiera será para hacernos la comida, ni para servírnosla, ni para limpiar nuestras ventanas. Posiblemente sean esos robots de los que hablas tú, más humanos, y sea simplemente para hacer compañía. Imagínate qué nos dice eso sobre nuestra sociedad. Sí, desde luego es una señal un tanto angustiosa. Santi, gracias. Robots 2 dentro de muy poquito tiempo. Ahora, Noel, nos marchamos. Desde luego que la programación que nosotros llevamos tiempo y que surgió en algún momento de nuestra historia debe ser complicada porque no la alcanzamos ni por asomo. Y eso también demuestra que estamos bastante bien hechos. ¿Quién nos hizo o qué nos hizo? En fin, Carmen, preguntas, cuestiones para terminar y por supuesto ese pedazo de premio increíble, los 9 libros, pa' completo, de otro libro que cambió su tiempo, Caballo de Troya. Solo un apunte, Iker. Fíjate, las máquinas nos pueden ayudar, pero los perros lo están haciendo también. Se ha demostrado en estudios que se están haciendo ahora mismo en el País Vasco, por ejemplo, que los perros están ayudando en el Alzheimer. Lo que no han conseguido los familiares lo están ayudando estos animalitos. Y no solo eso, sino que están avisando también a los diabéticos. Cuando tienen esas bajadas de azúcar hay perros ya entrenados que avisan que se tiene que poner la dosis. Oye, así pues que no ese todos tema, son... Sí, ese tema es muy interesante, ¿eh? Sí. ¿Hasta no qué punto todos los son animales... robots. La conciencia animal está ayudando. Interesantísimo. Vamos con los últimos mensajes, Iker. Nos decían, buenas madrugadas, madre mía, el hombre feo, o se le encienden los ojos, dicho por un niño, qué terror, por favor. Un saludo y de verdad, gracias por llenar nuestros fines de semana de conocimiento. Nos lo decía María. Tengo un hijo de 5 años y una de 3, y pueden llegar a asustarte cuando se quedan mirando al vacío y siguen con la mirada y la cabeza algo, e intentas localizar lo que están mirando y no lo ves. Eso le pasa a los perros también. Sí, también. Carlos nos dice escalofriante el relato del sobrino de Ana. Los niños son susceptibles a ciertas percepciones de la misma forma que a cierta edad somos capaces de discernir acentos de forma subconsciente. ¿Es posible que seamos más sensibles o sensitivos cuando tenemos cierto nivel de conocimiento o de desconocimiento? Edu Torres dice, los amigos invisibles de los niños son realmente creaciones de su imaginación por un proceso psicológico totalmente explicable, o en algún caso puede haber algo más, como si mantuviesen alguna capacidad primigenia. Tengo la carne de gallina. Vamos, Iker, si quieres, con el ganador de... Eso, ponerle alegría porque se va a alegrar muchísimo. ¿Sí? Que son 9 libros. Jolín. Además, revisados por Juanjo Benítez, que es su autor, y gracias de nuevo a Planeta
por sortear esas 3 colecciones. A ver si JJ va a tener razón y se puede viajar en el tiempo, ¿eh? De momento, el experimento de los neutrinos, oye, que no lo consigue dar el Eureka no a se nadie, refuta, ¿no? Nada. Cuéntanos. Pues el ganador es Félix Díaz, que nos decía: soy espeleólogo, me he adentrado en cuevas de todo el mundo y solo en algunas he sentido que no estaba solo. He llegado a dormir en muchas de ellas y os aseguro que en algunas no me volvería a quedar nunca. Miedo en estado puro. Por el contrario, hay muchas amables en las que los sueños son muy positivos. Me encantaría viajar a Ecuador y descubrir las galerías que aún no han sido profanadas por el hombre. Qué bonito, que un espeleólogo se lleve esos 9 libros. Oye, puede ir uno con su luz de carburo en el casco, meterse en una cueva y leer Caballo de Troya. Tiene que ser una experiencia maravillosa. Yo le diría a este amigo una cosa. Es verdad, hay cuevas que generan eso, pocas. Hay otras cuevas que generan algo que por lo menos es una llamada, y no es que no quisieras volver, sino que quisieras regresar para siempre allí. Nos marchamos, todo está trupé, hoy un poco solos también, como está pasando últimamente, ¿verdad? Santi en el estudio, pero bueno, pasándolo fantástico, informando de cosas, lo que casi nadie cuenta, y siempre con esa sensación de estar viviendo tiempos como ocurre, ¿no? Con cada momento de la historia, irrepetibles. Noel Calero, Carlos Largo, Fermín Agustí, don Santiago Camacho. Mañana le veo con una cosa maravillosa, ¿eh? Sí, señor. Ha sido un placer, Carmen. Hasta mañana. Buenas noches, un beso para todos los que estáis allí. Alegría para todos. Feliz semana, amigos.